Durante más de 70 años, México estuvo gobernado por un solo partido. Corrupción, fraudes electorales, represión, pero también modernización y un gran crecimiento económico marcaron su historia. En este documental conoceremos más a fondo a los presidentes priistas más importantes que dejaron huella en la historia de México. Iniciamos. Plutarco Elías Calles. El Maximato fue un acontecimiento histórico que vio nacer al Partido Revolucionario Institucional y que cambiaría el rumbo de la política nacional mexicana para siempre. Este hecho, que dejaría su huella años después, se dio entre 1928 y 1934, iniciando con el gobierno interino de Emilio Portes Gil y finalizando con el mandato de Lázaro Cárdenas. Y se llama así por la gran influencia política que ejerció el expresidente Plutarco Elías Calles, de quien hay que decir que no fue una figura central ni importante en la revolución, pero aún así por sus pelotas se hacía llamar el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Fue durante este periodo que se creó como partido único el PNR, y como no había más, era quien imponía las reglas en el relevo presidencial, y entregaba a quien quería absolutamente cualquier puesto de elección popular. Fue así que gracias al poder político centralizado en el Partido Nacional Revolucionario, no hubo autoridad política más importante que la de su fundador Plutarco Elías Calles en esas fechas, y a diferencia de sus antecesores, Calles inteligentemente olvidaría las reelecciones y apostaría por fingir una democracia a través de prestanombres, pues después del porfiriato, que fue una dictadura de 30 años, era imposible pensar que alguien buscara reelegirse a la presidencia, por lo que a los políticos de aquella época se les ocurrió la idea de dejar como sucesor a cualquier conocido o amigo cercano a ellos, alguien que velara por sus intereses desde la silla presidencial, una persona de confianza que les cuidara la espalda desde adentro, a quien denominaban como Delfín, y de esta manera seguir disfrutando de los grandes beneficios de vivir a costillas de los millones de mexicanos. El inicio del Maximato se da cuando Álvaro Obregón, quien fue presidente de 1920 a 1924, terminó su gobierno y logró dejar como presidente a su Delfín Plutarco Elías Calles, que gobernó entre 1924 y 1928. Hay que decir que no todo estuvo mal durante el gobierno de Calles, ya que se crearon iniciativas para modernizar al país, cosa que había acabado la bendita revolución. Así fue que se creó el Banco de México, se extendió la red de carreteras, se llevó a cabo la creación de la primera línea aérea nacional, se fundó la escuela médico-veterinaria, así como innumerables escuelas rurales. Pero por otro lado, su gobierno arremetió fuertemente contra la Iglesia y sus fieles devotos a la fe cristiana, lo que dio inicio a una guerra excesivamente sangrienta, a la que se le denominó la Cristiada de 1927. El expresidente Obregón, quien era amigo y tutor de Calles, no contento con los beneficios de tener a su amigo en el poder, quiso buscar de nuevo sentarse en la silla presidencial en las elecciones de 1928. Ante esto, sus rivales lo acusaron de traición a la máxima revolucionaria, que era sufragio efectivo, no reelección, por lo que inmediatamente surgieron en el aparador político dos candidatos adversarios a la presidencia. Uno era Francisco Serrano y el otro, el general Arnulfo R. Gómez, quienes fueron acusados de rebelión y finalmente fusilados. Con este cruel castigo, nadie intervino de nuevo, y la voluntad de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón fueron cumplidas cuando se realizaron reformas a los artículos 82 y 83 de la Constitución mexicana, en la que permitían la reelección presidencial siempre que no fuera sucesiva. Ya con esto a su favor, la candidatura de Obregón se oficializó el 26 de junio de 1927, iniciando una campaña por todo el país, y el 10 de julio de 1928, Álvaro ganaba en los comicios. Aunque arrasó en las votaciones, Álvaro Obregón no se sentaría nuevamente en la silla presidencial, pues sería asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en la Ciudad de México. Este horrible hecho cambió radicalmente todo en el panorama político. Los líderes querían un gobierno interino que no fuese militar ni obregonista, así que el aún mandatario Plutarco Elías Calles designó a Emilio Portes Gil como el nuevo presidente de México el 1 de diciembre de 1928. Y aquí arrancaría el periodo del Maximato, en donde el jefe máximo, desde su finca de Cuernavaca o desde su casa en la colonia Anzures, tomaba la última palabra en las decisiones políticas del país. Por ejemplo, con Portes Gil, Calles decidió convertirlo en presidente interino, ya que era un hombre fácil de manejar y se apegaba a sus ideas políticas, algo llamado un títere en estos tiempos.
Emilio estuvo en la silla desde 1928 a 1930, pero fue Elías Calles quien eligió a todos los miembros de su gabinete. Pero también la elección autoritaria de Portes Gil como presidente molestaría a muchos oficiales del ejército mexicano, y el 3 de marzo de 1929, con la publicación del Plan de Hermosillo, acusaban a Calles de la muerte de Obregón, y de esta manera iniciaría la rebelión escobarista, la cual desconocía el gobierno de Portes Gil y proclamaba como presidente al general José Gonzalo Escobar. Este levantamiento le permitió a Calles convertirse en secretario de Guerra y Marina, cargo que aprovechó para deshacerse de todo aquel general del que no estuviera seguro de su lealtad, derrotando rápido a sus adversarios. Esto le ayudó a crecer y unificar aún más el poder en su partido y en su persona, partido que nació durante la presidencia de Portes Gil, el 4 de marzo de 1929. Para calmar los ánimos, Calles ordenó al presidente que realizara las elecciones presidenciales, en las que los principales contendientes fueron José Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Este último fue el ganador en las elecciones de 1929 y gobernó el país de 1930 a 1932. Durante su gobierno se promulgaron leyes importantes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Asimismo, México se unió como miembro a la Liga de las Naciones, además de ampliar la red telefónica en el país, y algo importante para la paz es que se autorizó la libertad de cultos. Desgraciadamente, tras un intento de asesinato, Ortiz Rubio decidió renunciar en 1932, siendo hasta hoy el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. La versión oficial narra que el presidente sufría neurosis después del atentado y que había quedado incapacitado para mantenerse en funciones. Pero claramente, las decisiones gubernamentales seguían siendo tomadas por Plutarco Elías Calles, pese a sus reiteradas afirmaciones de que se mantenía al margen del poder. Así pasaron 2 breves gobiernos representados por civiles, hasta que tras la renuncia de Ortiz Rubio, la presidencia nuevamente estuvo en manos de un militar. Este era Abelardo Rodríguez, quien se convirtió en el último presidente no electo constitucionalmente en la historia de México. A diferencia de los otros 2, había combatido en el final de la Revolución Mexicana y era del círculo militar de amigos de Plutarco Elías Calles, quien le dio el visto bueno para quedarse con el mandato. El gobierno de Rodríguez también duró solo 2 años y se centró más en la reforma constitucional para evitar para siempre la reelección en cualquiera de sus formas. Igualmente se avanzó en los proyectos de infraestructura y se realizaron reformas económicas, estableciéndose el salario mínimo. Su gobierno terminó el 30 de noviembre de 1934, cuando pasó el poder al general Lázaro Cárdenas, quien por su amistad con Plutarco Elías Calles debería seguir el maximato. Sin embargo, este presidente dejó a un lado todas las políticas de Elías Calles. El nuevo gobierno fue menos manipulable y se vio cuando, a meses de iniciar su mandato, Lázaro Cárdenas pide la renuncia de todo el gabinete cercano a Plutarco, debilitándolo políticamente. Aunque en ese momento, Calles se conformaba con haber impuesto 3 dedazos en el gobierno y que sus 2 hijos fueran gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas. Sin nada que pudiera hacer en ese momento, decide tomar unas vacaciones a Hawái, pero el 13 de diciembre de 1935, Elías Calles regresa a la Ciudad de México para levantarse contra el gobierno. Pero las reacciones fueron desfavorables para el expresidente, pues incluso los medios periodísticos que lo apoyaban se negaron a hacer públicos sus comunicados. Finalmente, la noche del 9 de abril de 1936, 20 militares y 8 policías armados entraron en la hacienda de Santa Bárbara, domicilio de Calles, y mientras se encontraba recostado en su cama leyendo Mi lucha de Adolf Hitler, le comunicaron que Cárdenas le ordenaba que se preparara para salir del país a las 7 de la mañana. Así fue como al día siguiente es llevado al puerto central aéreo en compañía de otros callistas, donde abordó un aeroplano que lo llevó al exilio a Estados Unidos. Tiempo después, Plutarco sufrió una operación que a la semana siguiente acabó en una hemorragia masiva atribuida a una lesión de la arteria mesentérica, falleciendo el 19 de octubre de 1945. Los principales medios de comunicación nacionales de la época relatan que ese día y justo a esa hora se vio sobrevolando los cielos de la Ciudad de México la más grande parvada de buitres, la cual nunca se había visto en la ciudad. Muchos atribuyeron este hecho poco común a las duras persecuciones religiosas que había lanzado contra los cristianos y católicos mexicanos.
Hasta ahora conocimos cómo nació el PRI en el Maximato, y con él, todas las formas y métodos que hasta el día de hoy utilizan los políticos mexicanos para perpetuarse en el poder, desde el clásico dedazo, usar delfines y colocar títeres para su conveniencia. Ahora te dejo este video para que conozcas lo que es tener un hermano incómodo en la política. Lázaro Cárdenas del Río. Desde niños en el colegio, nos han enseñado que gracias a Lázaro Cárdenas y su expropiación petrolera, ese acto heroico con el cual le arrebatamos a Estados Unidos el petróleo y finalmente quedó en posesión de los mexicanos, el país salió adelante y los obreros de bien, al fin alcanzaron su crecimiento económico. Lo que no te cuentan en la escuela es que al final, el petróleo quedó en manos de los amigos de Lázaro y de su familia, que los yanquis apoyaron a la expropiación y ganaron más de lo que perdieron, porque al día de hoy todavía necesitamos a Norteamérica para refinar el crudo. Y finalmente que Pemex se ha convertido en una carga económica para los mexicanos, por dejar solo pérdidas anuales desde su creación, pagando con nuestros impuestos el mal trabajo de los directivos que se han dedicado a llenar sus bolsillos. Veamos entonces las grandes mentiras de la expropiación petrolera y a la mafia detrás. La estatización del petróleo en México, mejor conocida como la expropiación petrolera, es un clarísimo ejemplo de ineficiencia y corrupción, eso sí, encubierta con un ambiente de falso nacionalismo y socialismo, que crearon los gobernantes para saquear los recursos petroleros en México y que los mexicanos le aplaudiéramos. Así que en este punto mencionaremos dos falacias. La primer mentira nace en marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y estatizó las compañías petroleras extranjeras, lanzando la frase "el petróleo pasa a manos de los mexicanos", y la verdad es que el petróleo no pasó a manos de los mexicanos, sino de un puñado de burócratas y de un sindicato que crearon un monopolio para beneficiarse. Al rato hablamos del sindicato. La segunda mentira es que según Cárdenas, se expropió a los estadounidenses, y esto es falso en una parte, porque lo que en verdad pasó fue que las compañías petroleras americanas fueron las principales beneficiadas con esa expropiación entre comillas. En aquel entonces el país gringo pasaba por la recesión más terrible de su historia. Sus compañías estaban casi al borde de la quiebra por la falta de demanda de su petróleo y la baja de precios. Sus principales competidoras eran las compañías inglesas que controlaban 70% del petróleo en México. Entonces al gobierno americano se le ocurrió apoyar al gobierno socialista de Cárdenas para que expropiara a los ingleses y a las compañías americanas casi quebradas, y gracias a este apoyo, tuvieron el privilegio de que a las americanas les pagara primero $2 por cada dólar de activos y a los ingleses después, dándole 50 centavos por cada dólar de activo. Y aquí es donde se viene la gran mentira: a México no le fue mejor, solo a un puñado de políticos y amigos de Lázaro Cárdenas. Es más, los frutos de esa expropiación, a más de 80 años, son una gran dependencia de Estados Unidos. En la actualidad sabemos que importamos 68% de las gasolinas que consumimos, es decir, nosotros enviamos crudo a Estados Unidos y nos regresan gasolina a un enorme precio. La balanza comercial petrolera está en números rojos, deja pérdida al país, importamos más derivados del petróleo que el crudo que exportamos, y los recursos que le da el gobierno a Pemex es dinero perdido. Solo deja deudas, pasivos laborales creados por un corrupto sindicato, sobreprecios a contratistas amigos de los burócratas y una mala administración. Lo único que ha dejado a México es una gasolina de mala calidad, con un precio que no deja de subir. En febrero de 1936, el gobierno de Cárdenas y organizaciones del movimiento obrero fueron los responsables de la creación del monstruo que es la CTM, la organización que desde sus inicios adquirió una estructura jerárquica con la conformación de un comité nacional. Es la central sindical más poderosa del sistema corporativo en México. Además, al estar afiliada al partido oficial, el de la Revolución Mexicana, lo que es ahora el PRI, incrementó su poder. Y fue así que comenzó una nueva etapa del proceso de dominación de la clase obrera desde la Confederación, al tiempo que el presidente Cárdenas inició una tradición para solucionar los problemas laborales, hablando siempre con los líderes sindicales y con ello parar la participación directa de los trabajadores. Entonces lo que pasó fue que los que estaban a la cabeza de la pirámide incrementaron su poder notablemente y las masas obreras vieron cómo su organización participaba, mediante el trato directo de sus dirigentes con el presidente, en las grandes decisiones nacionales, dejándolos a un lado.
Todo fue corrupción y caos cuando Fidel Velázquez llega como secretario de Organización y Propaganda e incorporar a la CTM al PRM. Se inició el proceso de finalizar a la independencia de un gran sector de la clase obrera frente al Estado. Durante décadas, el nombre de Fidel Velázquez fue sinónimo de poder, fue el fundador de la Confederación de Trabajadores de México, asumió su liderazgo desde 1941 y nunca más la dejó, hasta el día de su muerte, en 1997. Rápidamente veamos quién fue Fidel Velázquez. Nació en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, el 12 de mayo de 1900. En ese año por sexta vez Porfirio Díaz se reelegía como presidente y el país vivía serias transformaciones. La revolución de 1910 condujo a Fidel por diversas direcciones. En una ocasión se fue con su padre a trabajar a Tlaxcala y después pasó a laborar a un rancho maderero en Puebla. En ese lugar se inició un tiroteo entre obregonistas y carrancistas, lo que provocó la muerte de su padre. Tras quedar huérfano, siguió laborando en el campo y tiempo después, debido a los peligros que se vivía en las regiones y a la aparente tranquilidad que brindaba la capital del país, en 1918 arribó a la Ciudad de México a trabajar como carpintero en la colonia San Rafael. 2 años después se marchó a la Hacienda del Rosario, en los límites con el Estado de México, y comenzó a trabajar como repartidor de leche, pero pronto se involucró en la vida sindical. Y lo demás ya es historia. Los sindicatos en tiempos de Lázaro Cárdenas solo sirvieron para dejar afuera a la clase obrera y que unos pocos se enriquecieran. En 1940 sucedió lo impensable, fue el año en que el presidente de México Lázaro Cárdenas estableció el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, en donde se anulaba todas las leyes que criminalizaban las drogas, es decir, las legalizó. Con ello, el consumo y adicción a esta sustancia se volvió un problema de salud pública. Como consecuencia, los médicos tenían la autoridad para recetar drogas a los adictos. Se abrieron clínicas para tratar la dependencia y se pasó a tratar a los consumidores como enfermos y ya no como criminales. Un mes después la compra y venta de la marihuana, cocaína y heroína estaban totalmente despenalizadas. Por otra parte, las personas encarceladas por delitos vinculados a las drogas fueron liberadas poco a poco. Como resultado, la policía de diferentes estados de la República disminuyeron el número de arrestos, mientras que en la Ciudad de México se establecieron una docena de clínicas. De acuerdo con las estadísticas, para finales del primer trimestre de 1940, ya asistían cerca de 1,000 consumidores a los consultorios para comprar sustancias en dosis controladas. Entre las sustancias que se vendían, se encontraban la cocaína y la morfina, los precios estaban a valor de mercado y se distribuía con supervisión médica. ¡Vaya locura! Se ha señalado como el autor intelectual de la legalización de las drogas a Leopoldo Salazar, quien era una persona formada como médico especializado en psiquiatría y neurología en Francia, y regresó al país para atender el Hospital de Drogadicción de la Ciudad de México, para entonces. Las clínicas y las cárceles estaban abarrotadas de miles de personas adictas. Durante un par de años, Salazar se dedicó al estudio y publicación de artículos científicos que cuestionaban el castigo contra el uso de las drogas. En un estudio, el médico Salazar criticó las exageraciones sobre los efectos de la marihuana, ya que según él, su consumo no tenía nada que ver con el comportamiento delictivo, usando para sus estudios de campo a diferentes personas, en los que se encontraba su sobrino, de apenas 9 años. El gobierno yanqui procuró censurar a Leopoldo Salazar, porque para la sociedad estadounidense, las drogas no se trataban de un tema de libertades, sino de la comunidad. De acuerdo con sus ideales, el consumo de alcohol y estupefacientes retrasaba el progreso de la clase obrera. Dichas ideas las adoptó México durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y fungieron como precursoras para la penalización de las drogas. Tras la aprobación de la ley de despenalización en México, rápidamente el gobierno de Estados Unidos hizo enmiendas a la ley de importación y exportación de estupefacientes, y empezaron a hacer embargos en narcóticos como la cocaína y morfina. Pese a que el gobierno dijo que esto había sido un éxito, solo duró pocos meses y para la segunda mitad de 1940 México estableció una guerra contra las drogas que sigue al día de hoy. Es el problema cuando el país queda al mando de una persona que sigue las ideas progresistas. Y desgraciadamente esto es algo de lo que no te cuentan en escuela. Gustavo Díaz Ordaz.
A Gustavo Díaz Ordaz siempre lo han juzgado por los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, tachándolo de represivo y autoritario, pero aquellos que lo juzgan han tratado de esconder la participación del Partido Comunista detrás de esta masacre estudiantil, así como sus grandes logros como presidente de México. Es por eso que hoy conoceremos a Gustavo Díaz Ordaz, quien no fue tan malo como te quieren hacer ver. Iniciamos. Número 1. El Partido Comunista detrás del movimiento del 68. Al presidente Gustavo Díaz Ordaz se le ha ridiculizado siempre, por haber creído fielmente que el movimiento estudiantil de 1968 tenía la influencia del Partido Comunista. Sin embargo, la apertura de archivos clasificados de la época demuestran que los comunistas mexicanos sí intentaron derrocarlo, con el fin de imponer en México un sistema marxista como el de Fidel Castro en Cuba, y fueron los instigadores, lavadores de cabeza, que pusieron a miles de jóvenes mexicanos a causar conflictos en todo el país. Otra cosa de lo que nos enteramos con la desclasificación de documentos secretos es que el 29 de julio de 1968, casi 3 meses antes de los infortunados disturbios en Tlatelolco, la Juventud Comunista de México, que era una organización que operaba ocultamente, vinculada al Partido Comunista Mexicano, distribuyó carteles y panfletos en los que llamaban al levantamiento de la lucha armada y violenta contra los verdugos de México. Y es que no podemos dejar de decir que durante las décadas de 1950 y 1960, México vivía bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, que había consolidado su poder tras la Revolución Mexicana, y aunque el país experimentó un crecimiento económico significativo durante el llamado milagro mexicano que veremos más adelante, también enfrentaba profundas desigualdades sociales, represión política y falta de libertades democráticas. En este contexto, el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, quería sacar antidemocráticamente al PRI del poder y comenzar una transformación radical de la sociedad mexicana, inspirándose en el marxismo-leninismo y en experiencias como la Revolución Cubana de 1959, por lo que el gobierno tenía el temor de una expansión del comunismo en América Latina y decidió actuar de manera represiva frente a cualquier señal de disidencia. Y es muy curioso ver cómo esto al final de cuentas se hizo una realidad en casi todo el territorio latinoamericano, desgraciadamente. Así que por todo esto, el Partido Comunista fue ilegalizado durante buena parte del siglo XX, aunque buscó la manera de tener una fuerte influencia ideológica en movimientos sindicales, estudiantiles y campesinos, donde sabían que encontrarían varios idiotas útiles a su causa. Igualmente, ahora se conoce que el Consejo Nacional de Huelga fue el órgano coordinador del movimiento, y aunque no estaba controlado por el PCM, varios de sus miembros y simpatizantes tenían vínculos con organizaciones de izquierda, incluyendo comunistas, socialistas y trotskistas. Aunque el PCM no dirigió el movimiento de 1968, simpatizaba con sus demandas y brindó apoyo logístico, político y moral. Además que muchos miembros del partido participaron como asesores o como activistas. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que no era tonto, y con la presión de ser sede de los Juegos Olímpicos de ese año, interpretó el movimiento como una amenaza, pues había el temor real de una revolución al estilo cubano y a una intervención comunista. También Díaz Ordaz sabía que era una forma de boicotear aquellos juegos que atraerían las miradas internacionales y posicionaría a México en un mejor nivel. Fue así que tras la masacre en Tlatelolco, el Partido Comunista, como lo han hecho todos los partidos de izquierdas, siempre dan el primer golpe y cuando le responden se hacen las víctimas. Condenó al gobierno mexicano y denunció la represión ante foros internacionales. Durante los años siguientes, el PCM continuó criticando el sistema económico capitalista, aunque con dificultades para atraer más gente a sus filas. Por ello, en 1981 se fusionó con otras organizaciones de izquierda para formar el Partido Socialista Unificado de México, y después en 1989 se convirtió en el PRD, lo que podemos decir que es ahora Morena, pero revueltos con lo peor del PRI. Número 2. El milagro mexicano gracias a Díaz Ordaz. Pocos desconocen y solo algunos se atreven a contar que con Díaz Ordaz en la presidencia,
el país llegó a alcanzar un gran estatus a nivel internacional. Uno de sus mayores logros fue la consolidación del llamado Milagro Mexicano, un periodo de alto crecimiento económico sostenido que comenzó en los años 40 y alcanzó uno de sus puntos más altos durante su sexenio. Entre 1964 y 1970, el Producto Interno Bruto de México creció a un ritmo promedio del 6% anual, mientras que la inflación se mantuvo relativamente controlada. El gobierno de Díaz Ordaz impulsó grandes obras de infraestructura para estimular el desarrollo económico del país, se construyeron presas, carreteras, sistemas de irrigación y líneas ferroviarias, con el objetivo de integrar las regiones del país y fortalecer la economía nacional. Además, fomentó la industria y promovió la inversión extranjera con políticas estables, lo que convirtió a México en un destino atractivo para empresas internacionales. Bajo su mandato se consolidó la red eléctrica nacional, llevando electricidad a regiones rurales que por décadas estuvieron marginadas. Este proceso de electrificación fue esencial para el desarrollo agrícola e industrial de diversas zonas del país y contribuyó a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. El mandato de Díaz Ordaz fue el último que impulsó en gran escala la formación de los niños y jóvenes en México, pues uno de los compromisos centrales fue el fortalecimiento del sistema educativo, ya que durante su gobierno, el presupuesto destinado a la educación creció significativamente, lo que permitió la expansión de la matrícula en todos los niveles escolares. Se construyeron cientos de nuevas escuelas primarias y secundarias, especialmente en comunidades rurales, lo cual ayudó a reducir las tasas de analfabetismo. Igualmente se fortalecieron las instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, permitiendo que más estudiantes accedieran a la educación universitaria. En total, hablamos de decenas de miles de aulas nuevas, más de 100 secundarias y cientos de otras instalaciones educativas, lo que representa uno de los mayores esfuerzos de expansión escolar en la historia de México desde el gobierno de Porfirio Díaz. Durante estos 6 años, México estuvo en los reflectores del mundo. Un momento clave fue su papel como mediador en conflictos regionales, como la disputa entre El Salvador y Honduras en 1969, conocida como la Guerra del Fútbol. México, bajo su liderazgo, abogó por una solución pacífica y contribuyó a los esfuerzos diplomáticos que llevaron a un alto al fuego. Asimismo, Díaz Ordaz logró que México fuera sede de eventos internacionales de gran relevancia, lo cual proyectó una imagen de estabilidad y progreso ante el mundo. El ejemplo más notorio fue la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, los primeros celebrados en América Latina. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. A pesar del contexto social tenso, la infraestructura construida para el evento, como el Estadio Olímpico y la Villa Olímpica, aún permanecen como legado tangible de esa gestión. Además, México firmó durante su gobierno el Tratado de Tlatelolco en 1967, un acuerdo regional que prohibía el uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este tratado fue considerado un hito en la diplomacia mundial y colocó a México como un país líder en temas de desarme y paz internacional. Otro aspecto destacable del sexenio de Díaz Ordaz fue la modernización de las principales ciudades del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, se invirtió fuertemente en obras de infraestructura urbana, se construyeron nuevas vialidades, se ampliaron líneas de transporte y se dio inicio a importantes proyectos hidráulicos para atender el abasto de agua potable. Durante su gobierno se completaron etapas importantes del sistema de transporte colectivo Metro, inaugurado en 1969. Este sistema de movilidad transformó radicalmente la vida de millones de habitantes de la capital, reduciendo tiempos de traslado y promoviendo un crecimiento urbano más organizado. También se mejoró el sistema de salud pública mediante la construcción de hospitales y clínicas en zonas anteriormente desatendidas. Estos esfuerzos formaban parte de una estrategia más amplia de desarrollo social, que aunque insuficiente para atender todas las desigualdades, representó un avance significativo en comparación con décadas anteriores. Si bien el legado de Gustavo Díaz Ordaz está marcado por la represión política, especialmente por los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968, es igualmente cierto que su gobierno logró avances notables en áreas clave del desarrollo nacional, desde el fortalecimiento económico, la expansión de la infraestructura, el impulso a la educación y la ciencia, hasta su papel en la política internacional.
Su administración dejó una huella duradera en el México moderno. Número 3. Díaz Ordaz, agente secreto de la CIA. Desde finales de los años 50 y durante los 60, el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, montó una red de espionaje llamada Litempo, en donde reclutó a varios funcionarios de alto rango, incluidos Díaz Ordaz, quien era conocido con el código Litempo 2. El programa implicó pagos en efectivo a cambio de información y según documentos que han sido destapados y el académico Sergio Aguayo, aseguran que incluso recibía un sueldo mensual, parte del cual se destinaba a pagar guardaespaldas y equipo de comunicación. Otros que estuvieron trabajando para la CIA eran Luis Echeverría, quien era Litempo 8, y Fernando Gutiérrez Barrios, que tenía el seudónimo de Litempo 4, y Litempo 1, era Emilio Bolaños, sobrino de Díaz Ordaz, quien es el presunto responsable de poner en contacto al presidente con la central de inteligencia. Es esencial, desde una perspectiva histórica equilibrada, reconocer los logros sin olvidar los errores y abusos de poder. Entender a Díaz Ordaz en toda su complejidad nos permite aprender de su tiempo, valorar los avances y sobre todo, no caer en los mismos errores del pasado. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. José López Portillo. El sexenio de José López Portillo de 1976 a 1982 es considerado uno de los más controvertidos de la historia contemporánea de México, y debemos recordar para no caer en lo mismo, pues robos, secuestros y corrupción marcarían su presidencia, así como el derroche de dinero, nepotismo y su amor por las mujeres, por lo que al final, su administración concluyó con una de las crisis económicas más severas del país. Por eso hoy conoceremos el indignante sexenio de José López Portillo y su parecido con la 4T. Iniciamos. Número 1. Su compadre el Negro Durazo. Este personaje es algo especial al día de hoy, pues se está viviendo algo similar en el gobierno actual de la 4T. Durazo nació en Cumpa, Sonora, en 1924, pero emigró a la Ciudad de México, donde conoció al que fue después su amigo y compadre, José López Portillo, que una vez llegando a la presidencia de México, le otorgó al Negro el grado de general del ejército, sin haber ido a la escuela militar. Precisamente fue durante este sexenio que se vivió por primera vez una de las peores épocas de corrupción policíaca que hasta la fecha sigue desgraciadamente. En aquel tiempo se demostró que el Negro Durazo amasó una fortuna de $1,000 millones. Se supo gracias a varios diarios mexicanos que sustrajo varios millones del presupuesto de la policía, con la que se hizo construir 2 ostentosas mansiones en las afueras de Ciudad de México y en el estado de Guerrero. Eran residencias de películas, una de ellas con sus caballerizas y su hipódromo privado, su campo de tiro, y una discoteca que mandó a hacer exactamente igual al famoso antro llamado Estudio 54 de Nueva York, que costó $250,000. La otra mansión, conocida como el Partenón del Negro, era llamada así porque fue construida con un estilo inspirado en el de la Grecia clásica, con muchos más lujos que la primera. La amistad y la confianza de Durazo y López Portillo era tal, que el Negro ambicionó por un momento a ser el flamante candidato a la presidencia de México, y hasta su esposa Silvia Garza de Durazo anunciaba en las fiestas y reuniones que su esposo sería el futuro presidente. Lo que sucedió en verdad es que meses después, cuando asume el poder Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, el Negro Durazo fue perseguido con todas las fuerzas de la ley como escarmiento a la corrupción. No le quedó otra que huir del país, pero 2 años después, fue apresado en Puerto Rico y extraditado a México para enfrentar cargos por contrabando y abusos de autoridad, por lo que pasó 8 años en la cárcel, ya que fue liberado por buena conducta y también por su mal estado de salud. Al final Arturo Durazo Moreno murió en el año 2000 a causa de cáncer colorectal y fue enterrado en el Panteón Español de la Ciudad de México, donde su compadre José López Portillo fue a despedirlo a su funeral. Número 2. Excesos y nepotismo. El gobierno de López Portillo fue famoso también, más que los anteriores, por la cantidad de familiares del presidente que ocuparon cargos públicos. Nombró a su hermana Margarita López Portillo titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a su primo Guillermo López Portillo como el primer y el único titular del recién creado Instituto Nacional del Deporte, que fue disuelto en 1981,
y a su hijo José Ramón López Portillo, nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto. El tema del enriquecimiento ilícito en relación con el hijo de José López Portillo ha sido objeto de controversia y acusaciones, aunque no se ha probado nada judicialmente. Se ha señalado que José Ramón se benefició de la posición de su padre como presidente de México, adquiriendo propiedades y empresas de manera sospechosa, aunque sí se han presentado documentos y testimonios que sugieren irregularidades en las transacciones de José Ramón, pero no se han presentado pruebas contundentes que demuestren la ilegalidad de sus actos. Hay que recordar que al inicio del mandato de López Portillo, los medios de comunicación cuestionaron con rigidez el hecho que el presidente designara a su hijo como subsecretario de Programación y Presupuesto, pero de manera arrogante, López Portillo reconoció que José Ramón era el orgullo de su nepotismo. Es gracioso ver que décadas después se vive algo parecido, pues los medios cuestionan severamente que el hijo del presidente Obrador se beneficia del poder de su padre, pero aquí aparece una única diferencia, y es que el primero defendió gallardamente su nepotismo, mientras que el segundo lloró porque los medios hacen víctima a su primogénito, una pequeña diferencia que dice mucho. Siguiendo con el pasado, no solo los amigos y compadres de López Portillo vivían una vida ostentosa al construir mansiones y acumular cuentas bancarias en el exterior, también su esposa aprovechaba la vasta corrupción para cumplirse todos sus caprichos. De esta manera, la primera dama Carmen Romano de López Portillo recorría toda Europa de forma lujosa en el avión presidencial, acompañada de sus amigas, criadas y de los músicos de una orquesta sinfónica. Y lo mismo hacían las mujeres del alto rango del gabinete presidencial, quienes usaban a cada rato los aviones que pertenecían a Pemex cuando se les antojaba ir de compras a Nueva York o a Los Ángeles. Número 3. Defenderé el peso como un perro. Uno de los momentos más significativos del sexenio de López Portillo fue el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en estados como Campeche y Tabasco. El entonces presidente pensó fervientemente de que apostar todo al combustible convertiría al país en un paraíso rico y próspero, pero como muchos saben, la decisión no tuvo los efectos esperados y en su lugar hundió a México en una de las peores crisis de la historia. La administración utilizó los jugosos ingresos del petróleo para financiar megaproyectos y expandir la burocracia, contratando muchas veces amigos y familiares. Esta fortuna fue manejada sin una visión de largo plazo, ya que en lugar de diversificar la economía o crear fondos de reserva, el gobierno aumentó el gasto público y se endeudó en exceso, confiando en que los altos precios del crudo serían para siempre. Así que cuando el precio del petróleo colapsó a nivel internacional en 1981, México quedó vulnerable, sin reservas suficientes y con una deuda externa alarmante. De esta manera, durante el sexenio de López Portillo, la deuda externa de México pasó de aproximadamente 20,000 millones a más de 80,000 millones de dólares. Esta deuda fue utilizada para mantener un crecimiento económico artificial, importar bienes de consumo, financiar obras públicas y sostener subsidios. El modelo económico basado en endeudamiento y gasto público excesivo resultó insostenible. Las grandes cantidades de dinero que el gobierno había pedido prestado se volvieron impagables, por lo que México entró en una crisis de pagos, y fue en agosto de 1982 que el gobierno anunció que no podía cumplir con sus obligaciones financieras internacionales, lo que provocó pánico en los mercados, una fuga masiva de capitales y la intervención del Fondo Monetario Internacional. A partir de entonces, México quedó atado a políticas de ajuste estructural que han afectado a la población por generaciones. Otra de las promesas de López Portillo fue defender el valor del peso. Incluso llegó a declarar con firmeza, y cito sus palabras: defenderé el peso como un perro. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Sin embargo, su sexenio terminó con una de las devaluaciones más severas de la historia. En 1982, el tipo de cambio pasó de 22 pesos por dólar a más de 150, lo que representó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los mexicanos. Esta devaluación, combinada con una inflación que superó el 100% anual, provocó una profunda crisis en los hogares, así como en las pequeñas y grandes empresas. La pérdida de confianza en la moneda nacional y en las instituciones financieras derivó en una economía inestable que afectó a millones de mexicanos, sobre todo a las clases medias y bajas. La devaluación no solo representó un fracaso económico, sino también un golpe emocional al orgullo nacional. Número 4. Su amante y sus lujosos regalos.
La relación entre Sasha Montenegro y José López Portillo fue otro episodio polémico en la vida del expresidente. Él era conocido por dar regalos extraordinariamente caros y es por esta razón que le obsequió una gran mansión a la actriz. Esta enorme residencia fue llamada la Colina del Perro, dicho nombre se le dio por la frase icónica del mismo López Portillo sobre la defensa del peso como un perro, y se ubica en el fraccionamiento de Bosques de las Lomas en Ciudad de México. Desde su construcción, la Colina del Perro fue puesta en el ojo público. La revista Proceso, en una noticia del 13 de septiembre de 1982, escribieron que los vecinos denunciaron que se estaban usando recursos públicos en la edificación de esta fortaleza, nombre que le dio la revista en el artículo periodístico, que constaba de 4 mansiones. Incluso revelaron que contaba con una subestación eléctrica capaz de suministrar luz a todo un pueblo. En esos tiempos, se creía en un principio que la extravagante residencia la estaba construyendo el famoso actor Mario Moreno Cantinflas, pero los medios de comunicación se dieron cuenta que la propiedad pertenecía al expresidente López Portillo, pues se percataron de las constantes visitas que hacía Sasha Montenegro y sus hijos a la obra. La enorme mansión, según el reporte del periódico Reforma y la revista Proceso, contaba con una biblioteca de 3 pisos, con más de 30.000 libros del exmandatario, además gimnasio, alberca y un cuarto de armas, y hasta tenía su propio observatorio astronómico. Hoy en día, esta propiedad se dividió en 2, uno es un conjunto residencial conocido como La Toscana, con más o menos 50 casas las cuales están valuadas en aproximadamente $6 millones cada una según informes del periódico Reforma, y la otra parte fue demolida para dar paso a una torre de departamentos de 34 pisos. Luis Echeverría Álvarez. De Luis Echeverría Álvarez creemos saber bastante, pero la realidad es que somos mucho más ignorantes de lo que pensamos. Es por eso que hoy conoceremos toda la verdad de los polémicos y oscuros episodios de violencia durante su sexenio y quién estaba detrás de estos actos de opresión, secuestros y muertes que dejó una huella imborrable en la historia política del PRI y del país. Y quédate hasta el final para descubrir la conexión de este sexenio represivo y criminal con el gobierno de la 4T y así puedas abrir los ojos. Iniciamos. Número 1. El halconazo. A fines de la década de 1960, México vivía bajo un sistema político profundamente autoritario, controlado por el Partido Revolucionario Institucional que gobernaba sin alternancia desde 1929. El movimiento estudiantil de 1968 cuestionó el monopolio del poder, pero fue brutalmente reprimido en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, fue uno de los principales responsables de esa represión. Sin embargo, al llegar a la presidencia en 1970, Echeverría trató de desvincularse del autoritarismo y de un modo echar toda la culpa a su antecesor Gustavo Díaz Ordaz, por lo que presentó un proyecto de apertura democrática, donde se estaría a favor de los estudiantes, de la justicia social y de una política exterior progresista. A pesar de este discurso, el nuevo gobierno mantuvo intactos los mecanismos de represión, pues diversos sectores del aparato de seguridad del Estado comenzaron a formar y entrenar cuerpos paramilitares, quienes actuarían en las sombras contra los movimientos sociales que fueran en contra del gobierno, y fue en este contexto que surgió el grupo conocido como los Halcones. Los Halcones fueron una organización paramilitar operada por el gobierno mexicano, especialmente por la Dirección Federal de Seguridad, donde reclutaban principalmente a jóvenes entrenados en tácticas de combate, algunos de ellos enviados a academias militares en Estados Unidos. A diferencia del ejército, los Halcones actuaban como civiles, lo que permitía al gobierno negar su vinculación directa. Sin embargo, fueron vistos operando junto a cuerpos de seguridad oficial, usando vehículos del Estado y armas de uso exclusivo del Ejército Nacional. Su papel era claro: intimidar, infiltrar y reprimir a los movimientos sociales que pusieran en riesgo la estabilidad del régimen, y no solo operaban en la capital del país, también en estados como Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, donde actuaban contra guerrillas campesinas y organizaciones sindicales. Y fue así que 2 años después de los acontecimientos en Tlatelolco, en 1970, los Halcones entraron en acción, cuando los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a marchar por las calles de la Ciudad de México, supuestamente para conmemorar la represión de 1968, pero sobre todo para exigir mayor apoyo presupuestario para los universitarios, es decir, querían que el gobierno les pagara por ir a estudiar, y fue que se eligió el 10 de junio fecha del Jueves de Corpus.
La marcha era pacífica y tenía autorización, sin embargo, al llegar a la zona de San Cosme, los estudiantes fueron violentamente atacados por un grupo de civiles que los agredió con palos, cuchillos y armas de fuego, que después se supo que era el ejército paramilitar de los halcones. Los ataques se extendieron incluso dentro de hospitales y escuelas, es más, hay testimonios que documentan que algunos heridos fueron rematados dentro de las ambulancias y muchos periodistas agredidos por documentar los hechos. Al final el saldo oficial fue de 37 muertos, pero fuentes no oficiales estiman entre 80 y 120 víctimas fatales. La respuesta inicial del gobierno de Echeverría fue la negación y se intentó presentar a los halcones como un grupo espontáneo de ciudadanos molestos, pero las pruebas se acumularon rápidamente con grabaciones, fotografías y testimonios de ese día. Cuando ocurrió la matanza, Luis Echeverría llevaba apenas 6 meses como presidente, había llegado al poder con un discurso reformista, prometiendo la reconciliación nacional tras el trauma del 68. Sin embargo, el halconazo destruyó la credibilidad de ese cuento. La presión nacional e internacional obligó a Echeverría a tomar medidas expiatorias y destituyó a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, intentando calmar la indignación pública. Sin embargo, nunca se presentaron cargos contra los verdaderos responsables ni se llevó a juicio a ningún alto funcionario. Aunque el presidente siempre negó estar enterado de la existencia de los halcones, muchos analistas sostienen que él tenía pleno conocimiento y control de las operaciones represivas, ya que como exsecretario de Gobernación, había supervisado antes acciones similares. Número 2. Fernando Gutiérrez Barrios, el arquitecto del miedo. El actor intelectual de esta masacre fue justamente Luis Echeverría, quien junto a Fernando Gutiérrez Barrios, quien es una figura clave en la historia política de México, un personaje temido y señalado como uno de los principales responsables de la represión sistemática durante la segunda mitad del siglo XX, llevaron a cabo varios golpes contra cualquier grupo que se opusiera al gobierno o a ellos. Gutiérrez Barrios dirigió la Dirección Federal de Seguridad, un órgano de inteligencia diseñado originalmente para proteger la estabilidad del Estado, pero que terminó siendo un aparato de represión brutal. Durante su gestión, la DFS se convirtió en una organización que operaba por encima de la ley, realizaba vigilancia a opositores, infiltraba movimientos sociales, orquestaba secuestros y aplicaba tortura sistemáticamente. Documentos desclasificados años después revelaron que se crearon listas negras de activistas, muchos de los cuales fueron desaparecidos forzadamente. Esta etapa cimentó la reputación de Gutiérrez Barrios como un operador leal al régimen y despiadado con sus enemigos. Y uno de los capítulos más oscuros en la historia de México, como sabemos, es la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando centenares de estudiantes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aunque el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad política, múltiples informes periodísticos y documentos de inteligencia colocan a Gutiérrez Barrios como uno de los coordinadores del operativo, a través del Batallón Olimpia, un cuerpo militar de élite infiltrado en la manifestación. El papel de Gutiérrez Barrios en la masacre ha sido objeto de discusión, nunca fue procesado ni interrogado formalmente, pero su posición como jefe de inteligencia y su cercanía con el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, lo ubican en el centro de las decisiones. Número 3. Un golpe a la libertad de prensa. Como sabemos, México en los años 70 vivía bajo el dominio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional y en este contexto también los medios de comunicación eran en su mayoría aliados del régimen, pues ya sea que se le pagara a los periodistas o se les amenazara, mantenían a la prensa subordinada. El problema vino cuando Julio Scherer García asumió la dirección de Excelsior en 1968. Y bajo su liderazgo se comenzó a publicar reportajes y análisis críticos en contra del gobierno y sus instituciones. Además incorporó periodistas de alto perfil los cuales ayudaron a consolidar su periodismo de investigación. Eran la única prensa de gran tamaño que denunciaban los abusos de poder, la corrupción y la violencia estatal, por lo que su influencia y prestigio aumentaban día con día, lo que comenzó a incomodar a sectores del poder incluido al propio presidente. Y es que Echeverría, como otros mandatarios del PRI, estaban acostumbrados a una prensa sumisa, por lo que la independencia del Excelsior no solo era incómoda, sino que se percibía como una amenaza directa. La tensión llegó a su punto más alto cuando el periódico denunció las desapariciones forzadas, la censura y los abusos cometidos por el ejército y las corporaciones policíacas. Además,
Echeverría estaba particularmente irritado por las burlas y caricaturas en su contra, así como por la cobertura crítica de su política exterior. Ante la imposibilidad de controlar directamente al periódico, Echeverría optó por una estrategia más indirecta, que era fragmentar y debilitar internamente la cooperativa que gestionaba el diario, generando un conflicto que desembocaría en el llamado Golpe Blanco. El 8 de julio de 1976, un grupo de cooperativistas del diario, liderados por Luis María Luna y con el respaldo del gobierno, convocaron a una asamblea extraordinaria, en donde bajo el argumento de una mala gestión financiera y falta de neutralidad periodística, destituyeron a Julio Scherer y a su equipo directivo. Aunque no hubo violencia física, el acto fue un claro golpe a la libertad de prensa, disfrazado de procedimiento democrático interno. De hecho, después del golpe, se descubrió que algunos cooperativistas habían recibido apoyos del gobierno federal, incluyendo préstamos y favores económicos. La salida de Scherer fue seguida por la renuncia en masa de más de 50 periodistas y colaboradores del periódico, la redacción quedó vacía y el diario perdió de inmediato su carácter crítico, convirtiéndose en una prensa vendida más, sumisa al poder. Tras ser expulsado de Excelsior, Scherer y su equipo fundaron ese mismo año la revista Proceso, un nuevo medio independiente que desde entonces ha mantenido una línea editorial. Se podría decir que crítica y comprometida con el periodismo de investigación, y se consolidó como un referente informativo en México, y muy al contrario, el Excelsior bajo la nueva dirección, perdió lectores, prestigio y credibilidad. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo el poder político puede destruir la independencia editorial de un medio mediante mecanismos indirectos y control económico. Número 4. Dime con quién andas. Comprender el halconazo es esencial para entender el funcionamiento del autoritarismo en México, la fragilidad de sus instituciones democráticas y la deuda histórica con las víctimas. Y más importante, abrir los ojos y darse cuenta lo que hace el gobierno de hoy. Pues investigué a los colaboradores de Luis Echeverría Álvarez y 3 políticos que fueron pieza importante durante su mandato, también fueron colaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. El primero, Porfirio Muñoz Ledo, quien de 1972 a 1975 fue titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también fue diputado de Morena en el Congreso de la Unión. En segundo lugar está Manuel Barlet, quien durante el mandato de Echeverría se desempeñó como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación, y con López Obrador fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia de México entre 1975 y 1976, y fue director general de Seguridad Alimentaria Mexicana con el tabasqueño. Así que aquí podemos aplicar el dicho: dime con quién andas, y te diré quién eres. Carlos Salinas de Gortari. Han pasado más de 35 años desde que Carlos Salinas de Gortari se sentó en la silla presidencial de México, y hasta la fecha sigue siendo una de las figuras más controversiales y repudiadas de la política mexicana. Lo que no te cuentan en la escuela es que gracias a él, el país alcanzó un gran crecimiento económico con el Tratado de Libre Comercio celebrado durante su sexenio, pero también conoceremos aquellos secretos que la familia Salinas ha querido esconder. Es por eso que te invito a descubrir en este video el lado más oscuro y turbio de Carlos Salinas de Gortari. Iniciamos. Capítulo 1. De niño estuvo involucrado en el asesinato de su sirvienta. Además de los escándalos de corrupción, uno de los episodios más llamativos y oscuros de la infancia de Salinas de Gortari fue el incidente ocurrido en 1951, cuando tenía 3 años de edad, y su familia se vio involucrada en la muerte accidental de una empleada doméstica en su casa. Este hecho ha sido ampliamente documentado, pero también ha sido deformado y utilizado políticamente como si se tratara de un asesinato cometido por el propio Salinas. De acuerdo con reportes policiales, una de las armas de Raúl Salinas Lozano fue manipulada por sus hijos, Carlos de 3 años y su hermano Raúl de 5 años, cuando el arma se disparó y mató a Manuela, que era una joven empleada doméstica de 12 años de edad. El caso fue registrado en documentos policiales, pero no se le dio seguimiento judicial, pues las autoridades condenaron el hecho como un incidente. Aunque los documentos oficiales y múltiples fuentes coinciden en que se trató de un accidente infantil, con el paso del tiempo y el ascenso político de Carlos Salinas, el caso fue retomado como parte de una narrativa oscura para desacreditar su figura. Algunas versiones periodísticas y comentarios populares afirman que Salinas mató a una empleada, lo que lleva implícita una intención criminal,
aunque no existen pruebas que respalden esa afirmación. Durante y después del sexenio de Carlos Salinas, este incidente ha sido utilizado políticamente por opositores, periodistas y usuarios en redes sociales para reforzar la imagen de frialdad, cinismo y falta de empatía que muchos asocian con el expresidente. Aunque no hay base legal para hablar de asesinato, la anécdota ha sido repetida como parte del repertorio de críticas contra el priismo autoritario y corrupto. La muerte de la empleada también ha servido para ilustrar las profundas desigualdades sociales de México, de un lado, una familia de clase alta con poder y conexiones políticas, y por el otro, una niña trabajadora doméstica en condiciones de vulnerabilidad extrema. Capítulo 2. El mito del chupacabras, el monstruo de Salinas. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, México fue invadido por una ola de miedo, rumores y titulares aterradores sobre una criatura supuestamente sobrenatural, al que llamaron el chupacabras. Descrito como un ser extraño, de ojos rojos, con espinas en la espalda y sediento de sangre de ganado, el chupacabras se convirtió en un fenómeno mediático y cultural. Los noticieros de la época, especialmente en México, usaron al chupacabras como material de sensacionalismo televisivo. Cadenas como Televisa y TV Azteca incluían segmentos diarios sobre supuestos avistamientos. Amigos, vamos a pasar a otro tema porque todo indica que el chupacabras ha vuelto a sus andanzas. Estas imágenes impactaban al público, pero carecían de verificación científica. La verdad es que el mito del chupacabras fue utilizado como una distracción mediática en momentos de crisis política, pues en los años posteriores al fraude electoral de 1988 y durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, el país enfrentaba escándalos de corrupción, asesinatos políticos y crisis económica. El chupacabras fue estratégicamente impulsado para desviar la atención del público, con la ayuda de los periodistas ensobrados y las cadenas de televisión corruptas. Así, cada vez que surgía una noticia negativa para el gobierno, daba la casualidad que también aparecía un nuevo caso del chupacabras. Aunque hoy sabemos que el chupacabras no existió, su mito dejó huella. Representa un caso claro de cómo se puede manipular la percepción pública usando el miedo, los medios y la desinformación. También es un ejemplo de cómo los rumores pueden tomar fuerza sin necesidad de pruebas, si se repiten lo suficiente. Capítulo 3. El fraude electoral de 1988. ¿Se ve cómo si hubo fraude? Las elecciones presidenciales de 1988 en México marcaron un antes y un después en la historia política del país. Este proceso electoral no solo dejó una profunda herida en la confianza ciudadana, sino que también evidenció la fragilidad del sistema democrático mexicano bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional. A pesar de haber declarado como ganador a Carlos Salinas de Gortari, los numerosos indicios de manipulación, el colapso del sistema de conteo de votos y la posterior destrucción de las actas originales, construyeron uno de los fraudes más documentados y simbólicos del siglo XX en América Latina. Y es que durante más de medio siglo, el PRI había mantenido el control total sobre la política mexicana. Sin embargo, la década de los 80, con José López Portillo, del que tenemos un video y te lo dejo en la descripción, trajo consigo una gran crisis económica y un creciente descontento social ante la corrupción y la falta de apertura democrática. En este escenario, un grupo de políticos priistas, enojados con el sistema, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas, abandonaron el partido y formaron el Frente Democrático Nacional. Su candidatura unificó a diversos sectores sociales y por primera vez en décadas, una oposición de izquierda tenía posibilidades reales de ganar la presidencia. Por otro lado, el PAN, con Manuel Cloutier como candidato, también representaba una alternativa conservadora y crítica del régimen. Así, el 6 de julio de 1988 se vivió una de las jornadas electorales más tensas y esperadas del México contemporáneo. Esa noche, mientras avanzaba el conteo preliminar, las tendencias favorecían claramente a Cuauhtémoc Cárdenas, pero repentinamente, el sistema informático encargado del conteo de votos se cayó. Según declaró el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, responsable del proceso electoral. Durante varias horas no hubo información oficial. Cuando el sistema fue restaurado, Carlos Salinas de Gortari apareció como el ganador con el 50.7% de los votos. Según los resultados finales, Cárdenas obtuvo el 31.1% y Cloutier el 17.1%. La explicación técnica nunca fue convincente, y desde entonces, la frase "se cayó el sistema" se convirtió en sinónimo de fraude electoral en México. A lo largo de los años, múltiples testimonios han confirmado que hubo manipulación directa en los resultados.
En 2004, exfuncionarios del IFE admitieron públicamente que las cifras habían sido alteradas para asegurar el triunfo del PRI. Además, las actas originales fueron quemadas en 1992, impidiendo una revisión histórica independiente. Entre las prácticas reportadas estuvieron el relleno de urnas, actas con más votos que votantes, desaparición de paquetes electorales y la intervención de estructuras estatales para modificar los resultados. Si bien nunca hubo una investigación judicial formal contra Salinas, el fraude fue ampliamente denunciado por observadores nacionales e internacionales, así como por la ciudadanía movilizada en protestas. Capítulo 4. El tratado que salvó a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, Canadá y Estados Unidos, entró en vigor el 1 de enero de 1994 y representó uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos del mundo en su momento. Su objetivo principal era eliminar barreras arancelarias y facilitar el comercio entre los tres países. Aunque el tratado trajo importantes beneficios económicos y comerciales, también generó impactos negativos en sectores vulnerables, especialmente en México. No se puede negar que este tratado permitió una expansión sin precedentes del comercio entre los tres países y así las exportaciones e importaciones se triplicaron en los primeros 10 años, por lo cual México pasó a ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Igualmente, gracias a la eliminación de restricciones y mayor certidumbre legal, México se convirtió en un destino atractivo para la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como el automotriz, la manufactura y la electrónica. La llegada de empresas transnacionales generó millones de empleos, particularmente en el norte de México y en ciudades fronterizas. De esta manera las maquiladoras se expandieron, aumentando la actividad industrial y las exportaciones. Aparte, el pueblo mexicano se benefició con más variedad de artículos y precios más bajos gracias a la competencia y eliminación de aranceles. Ahora, desgraciadamente los beneficios del tratado se concentraron en algunas zonas, sobre todo en el norte de México, mientras que otras regiones como el sur del país quedaron rezagadas y sin acceso a los mismos beneficios. Asimismo, la economía mexicana se volvió altamente dependiente de Estados Unidos, pues más del 80% de las exportaciones mexicanas iban a ese país, lo que volvía vulnerable a México ante decisiones políticas o económicas estadounidenses. Y no menos importante es que muchas pequeñas y medianas empresas no pudieron competir con las grandes corporaciones internacionales que entraron al mercado, lo que llevó al cierre de negocios locales. Capítulo 5. El extraño asesinato de su cuñado. José Francisco Ruiz Massieu, quien era secretario general del PRI y cuñado de los Salinas de Gortari, salió de una junta con algunos diputados en el Hotel Casa Blanca el 28 de septiembre de 1994. Mientras estaba por subirse a su automóvil, un hombre de 28 años sacó su pistola y le disparó varias veces. El autor material del crimen era Daniel Aguilar Treviño, quien intentó escapar corriendo entre la gente, pero un policía que se encontraba cerca lo alcanzó a detener, confesando haber disparado a Ruiz Massieu. Sin embargo, cuando el caso llegó a la corte, se complicó por todas las implicaciones políticas que rodeaban el terrible acto. En un principio, presuntamente el hombre que estaba detrás del asesinato del jefe priista era Manuel Muñoz Rocha, quien era diputado por Río Bravo, Tamaulipas, y subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Muñoz Rocha, antes de ser llamado a juicio, pidió licencia de su cargo y unos días después, como por arte de magia, ya no se supo nada de él y nunca volvió a aparecer. Con esto, el caso apuntó como autor intelectual a Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente, quien fue arrestado en 1995 y posteriormente condenado en 1999 a 27 años de prisión. Sin embargo, fue absuelto y liberado en 2005. Lo cual generó aún más controversia y teorías de encubrimiento político. Muchos dicen que José Francisco Ruiz Massieu fue ejecutado porque estaba promoviendo una reforma interna del partido, buscando modernizarlo y apartarlo de los viejos cacicazgos y prácticas autoritarias, lo cual generó tensiones con figuras poderosas dentro del partido. Una versión que cobró fuerza es que Ruiz Massieu sabía demasiado sobre los vínculos del poder político con el narcotráfico y la corrupción que tenía Raúl Salinas. Y por último, se dice que le fue infiel a su esposa Adriana Salinas de Gortari, y los hermanos se encargaron de hacerle justicia. Al final, no queda claro el motivo de su asesinato, pero las muertes y ejecuciones de figuras políticas era muy cotidiano en México esos días, algo parecido con lo que pasa ahora. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.